Bienvenido al tercer episodio de Te habla tu cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y hoy te voy a estar acompañando nuevamente a descubrir el sentido biológico y las adaptaciones que se llevan a cabo en una de las glándulas y tejidos del cuerpo más afectadas hoy en día en las mujeres. El capítulo de hoy se titula Te habla tu tiroides y será este órgano en primera persona quien nos cuente qué situaciones y conflictos activan cada una de sus adaptaciones, que son las que conocemos vulgarmente como síntomas y enfermedades. Así que acomódate, predisponete a la escucha, abrí tus oídos, tu mente y sobre todo tu corazón para poder recibir todo lo que la tiroides tiene para contarnos. Hola, soy la glándula tiroides. Soy tu tiroides, soy la tiroides de cada uno de los seres humanos. Para comenzar, me gustaría contarte cuál es mi función biológica, qué rol cumplo en el cuerpo del ser humano. Y a partir de ahí nos vamos a ir adentrando en el mundo de esta tríada que conforman los programas biológicos. Estoy compuesta por dos tipos de tejidos. El tejido que forma mi cuerpo o la glándula en sí, que es tejido endodérmico. Ese tejido tiene la función de colaborar en el recurso arcaico de atrapar un bocado. Ya nos vamos a extender un poquito más acerca de qué se trata. Y también estoy compuesta por los conductos por los cuales salen la T3 y la T4 y se distribuyen a través de todo el cuerpo. Estos conductos están formados por tejido ectodérmico que tienen la función de activarse frente a conflictos territoriales o a conflictos vinculados con el grupo al cual yo pertenezco. Entonces, para comenzar, les voy a contar que mi función es producir dos hormonas, la triiodotironina, conocida también como T3, y la tiroxina, también conocida como T4. La función de esas dos hormonas tiroides, y por lo tanto la mía, es la de acelerar todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en el cuerpo. Para poder comprender el sentido biológico que tengo yo como órgano o como glándula en el cuerpo, es muy importante primero situarnos en un contexto natural y después hacernos la pregunta de para qué sirve aumentar o disminuir la velocidad de los procesos metabólicos en ese contexto de la naturaleza. Para que puedan comprender cuál es mi sentido biológico, antes me gustaría contarles cuál es la función de los tejidos que provienen de la hoja embrionaria del endodermo. Estos tejidos, a lo largo de la evolución, han tenido siempre la función de proveer al individuo, de permitir a cada forma de vida tomar de su entorno todo lo necesario para generar un proceso metabólico. Por ejemplo, tomamos el oxígeno a nuestro alrededor a través de los alvéolos pulmonares y todo el intercambio gaseoso que hacemos. Procesamos el alimento en nuestro sistema digestivo, pero lo más importante es que antes de procesar ese alimento, o para poder hacerlo, primero en un contexto natural, lo tenemos que poder cazar, atrapar, retener y luego tragar para que se dé ese proceso. Es acá, en este proceso de
hacerse de un bocado, de atrapar un bocado, donde la glándula tiroides tiene una función muy importante. En ese contexto biológico se le han ido dando significados al por qué no puedo atrapar el bocado. Entonces habrán situaciones históricas donde el animal no pudo atrapar el bocado porque no había, o porque hubo una sequía y no pudo obtener el alimento. Y en otras ocasiones, ante la pregunta de por qué no puedo atrapar el bocado, habrá venido la respuesta en relación a porque no sos lo suficientemente rápido. Entonces, cada vez que un individuo le pone ese significado a la realidad, es donde mis tejidos, los tejidos endodérmicos que me componen, van a comenzar a aumentar su función. Es decir, yo como glándula voy a empezar a producir más T3 y más T4 con el sentido biológico específico de aumentar el metabolismo y de esa manera poder darle más posibilidades al animal o al ser humano de atrapar ese bocado que no está pudiendo atrapar. Como decimos siempre, es muy importante distinguir los conflictos literales que puede vivir, por ejemplo, un puma en la naturaleza, donde hay otro animal más rápido en su territorio y cuando va a atrapar el bocado siempre le es quitado por una cuestión de velocidad. Entonces ahí, en ese momento, está viviendo un conflicto de forma literal. Ahora, en el ser humano, ese atrapar el bocado y ese significado vinculado a la velocidad o al tiempo tiene un contexto mucho más amplio. No se trata solamente de atrapar un alimento, sino atrapar algo esencial o algo que nosotros individualmente hemos considerado vital. Por ejemplo, atrapar la posibilidad de un trabajo, por ejemplo, atrapar un objetivo, por ejemplo, atrapar una porción o una tajada de algo, seguramente vinculado también a lo económico o vinculado a lo que conduce al alimento en sí. Y es de esta manera que nuestra tiroides va a empezar a generar lo que conocemos como un hipertiroidismo. Como hemos visto recién en los ejemplos, en la naturaleza, tener hipertiroidismo sí tiene un sentido, porque siempre en la competencia entre distintos individuos es mejor ser más veloz que el otro. Y ahora, ¿qué sentido tendría el hipotiroidismo? El hipotiroidismo, que vuelve a la persona más lenta, en realidad no es una solución biológica, sino que es la compensación de una fase previa de hipertiroidismo en un comienzo. Vamos a ver ahora cómo me voy adaptando en cada una de las fases del programa biológico de endodermo. Tras el DHS, es decir, tras la situación percibida como incapacidad para atrapar el bocado más rápido, voy a aumentar mi función, y si tras haber aumentado esa función continúo teniendo la percepción de que aún no puedo atrapar ese bocado por una cuestión de tiempo, siempre hablamos de tiempo, ¿no? Voy a comenzar a proliferar mis células. Va a haber un crecimiento de la glándula tiroides y va a haber un hipertiroidismo, es decir, un aumento de la secreción de T3 y T4. Una vez finalizado el conflicto, es decir, una vez que el individuo del que yo formo parte logra atrapar, logra hacerse
de ese objetivo, logra obtener esa tajada o simplemente deja de sentir la incapacidad, voy a comenzar una fase de reparación. En esa fase PCL, post-conflictólisis, o simplemente de reparación, lo que va a suceder es una disminución marcada de la función, es decir, un hipotiroidismo. Diagnósticos médicos como el cáncer de tiroides, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el bocio, la presencia de nódulos en la tiroides, se corresponden específicamente con este programa biológico que acabo de describir. Es muy importante también tener en cuenta los lados de la tiroides. Como venimos diciendo hasta acá, el lado derecho de la tiroides va a estar asociado a una incapacidad para atrapar el bocado más rápidamente. Y el lado izquierdo de la tiroides va a estar asociado a una incapacidad para escupir o deshacerse del bocado rápidamente. También hay una cuestión asociada al tiempo. El atrapar el bocado tiempo, el sentir que el tiempo se escapa, el sentir que uno no puede ir al ritmo de los acontecimientos, que se ve sobrepasado a nivel temporal, también es muy común como activador en el ser humano. No se trata de que el tiempo tiene que pasar más rápido o más lento, como muchas veces se dice, sobre todo en biodescodificación, sino que se trata siempre de atrapar un bocado. Lo que sucede es que el tiempo, también como lo percibimos nosotros humanamente, es un bocado a atrapar o un bocado que muchas veces sentimos que se nos escapa y la velocidad se pone en juego en relación a eso. Pasemos ahora al segundo tipo de programas biológicos que puedo llegar a activar. Estos son los programas asociados con la capa embrionaria del ectodermo y están en relación a los conductos tiroideos. En primera instancia, como hablamos de ectodermo, vamos a estar hablando de programas biológicos territoriales. Siempre que hablamos de programas territoriales, vamos a tener que poder dividir la percepción del conflicto en femenino y masculino. La percepción de un conflicto territorial en femenino siempre va a estar asociada a la tendencia a la huida, a la incapacidad de accionar, al retraerse, al proteger a las crías. Y por otro lado, la percepción masculina de un conflicto va a estar asociada más bien a la reacción, a la lucha, al enfrentamiento. En base a los conductos tiroideos, vamos a estar hablando en el programa femenino de una incapacidad ante una situación frontal vivida con miedo e impotencia. En este caso hablamos de conflictos de ataque, de conflictos de verse frente a un predador o verse bajo el ataque de alguien. Y este sentir femenino va a estar vinculado con no poder accionar o con no tener el control o sentir que uno está atado de pies y manos, que hay que hacer algo y que nadie hace nada. Es una percepción de la realidad frente a la cual el individuo, desde ese aspecto femenino, la interpreta como no puedo moverme, no puedo accionar. Entonces, el cerebro lo que hace es, en la primera fase del programa biológico, ulcera los conductos tiroideos para que haya un mayor pasaje de las hormonas producidas por la glándula hacia todo el cuerpo. Esto lo que genera es la solución biológica de aumentar el metabolismo y permitir un pasaje a la acción o
permitir reaccionar ante una situación frente a la cual, desde este sentir femenino, el individuo se ha quedado petrificado. Luego, en la fase de reparación, por medio de una proliferación celular, por medio del proceso inflamatorio, como ya hemos visto en la piel, se va a dar la reparación y el relleno de esa ulceración de la fase activa. Va a haber hiposensibilidad, aumento del volumen de los conductos y la posibilidad de que hayan quistes o incluso carcinomas de tiroides. Los síntomas o los diagnósticos asociados a los exconductos tiroideos son el cáncer de conductos, el bocio, el Hashimoto o la enfermedad de Basedow. Por otro lado, el sentir masculino frente a esa confrontación inesperada en el territorio va a repercutir en los exconductos faringios. Estos conductos son el tejido actual proveniente de lo que se conoce como los arcos branquiales. También en fase activa, el programa biológico va a generar una ulceración con hipersensibilidad en el área del cuello, pulmón o mediastino, y en fase de reparación se va a rellenar esa ulceración por medio de una proliferación celular, un quiste faríngeo, un carcinoma bronquial de células pequeñas o un linfoma no Hodgkin. Los programas biológicos asociados, es decir, los diagnósticos médicos que están vinculados a este programa biológico son el linfoma no Hodgkin, el cáncer de mediastino, que muchas veces también se confunde con un programa biológico de tiroides. Si los conductos tiroideos y faringios se encuentran activos, es decir, el sentir masculino y el sentir femenino se dan en la misma situación o en situaciones diferentes, se van a dar cambios en la conducta y el comportamiento que todos conocemos como ataques de pánico y ansiedad. Es decir, se da una constelación cerebral que es un cambio en el comportamiento en relación al sentido de peligro que el entorno del individuo está dando por partida doble. Entonces vamos a repasar qué activa el programa biológico tanto desde la interpretación femenina como desde la interpretación masculina del ataque o de la confrontación en el territorio. En femenino hay una incapacidad de pasar a la acción, hay una sensación de no poder o una sensación de pérdida de control. Esta frase que decíamos, me siento atada o atado de pies y manos frente a algo que requiere de una acción urgente. Por otro lado, el sentir masculino es como una sensación de no poder ir al frente, de no poder pelear o de no poder confrontar, ya sea por incapacidad, por miedo o por incluso aspectos morales o aspectos que no permiten el ataque a ese individuo o a esa situación que está ocurriendo en el territorio. Para analizar más puntualmente el sentido biológico que tengo y cómo se correlaciona específicamente con esta función de atrapar rápidamente el bocado, es muy interesante preguntarnos por qué hoy en día son las mujeres las que son afectadas por estas adaptaciones en la tiroides en un número muchísimo mayor que los hombres. Seguramente la respuesta a eso esté asociada con que evolutivamente siempre ha sido el hombre, por lo menos en nuestra especie, quien ha salido a cazar o ha salido a generarse diferentes
capacidades de respuestas en relación a atrapar el bocado. Si bien esto es relativo en las distintas familias o en los distintos grupos humanos o en las distintas culturas, lo que he observado es que yo diría casi la totalidad de las mujeres que he atendido en consulta teniendo patologías en la glándula tiroides han tenido en su familia mujeres, o sea, su madre, su abuela, incluso su bisabuela, han tenido funciones de estar en la casa. Han sido mujeres que se han dedicado a la crianza de sus hijos, a estar en la casa, que no han tenido roles en masculino, como lo podría ser el salir a trabajar o tener una ocupación más vinculada con esa noción arcaica de salir a cazar y a atrapar el bocado. Para ir redondeando y cerrando este episodio, me gustaría remarcar esto que veíamos recién en relación a las capacidades de respuesta. Cuando hay una adaptación biológica, siempre decimos que es porque ese individuo no tiene capacidad de respuesta. En este caso de la tiroides, no hay capacidad para atrapar rápidamente un bocado, o no hay capacidad para atrapar antes que otro un bocado. Entonces, lo que podemos observar acá es que la capacidad de respuesta no es una construcción específicamente individual. En este caso lo que vemos es que si no ha habido ninguna mujer que haya generado esa capacidad de respuesta en la genealogía, vamos a ver que ese individuo actual tampoco la tiene, y que la generación de esa capacidad de respuesta va a estar acompañada con una adaptación biológica. Es decir, el cuerpo va a incrementar una función porque el individuo cree no tenerla. ¿Y por qué cree no tenerla? Porque ha sido criada o siempre ha habitado un contexto en el cual esa capacidad no se ha puesto en juego, y sobre todo por parte, como decíamos hace un rato, de las mujeres. Y llegamos al final de este tercer episodio. Espero que toda la información que hemos compartido te haya sido de utilidad, sobre todo para poder resignificar estos conceptos tan asociados al miedo y demás, que están vinculados con las adaptaciones biológicas, en este caso de la glándula tiroides, y para que puedas ver que siempre hay una correlación entre el entorno, cómo es interpretado ese entorno, las capacidades que el individuo cree tener y las adaptaciones que se dan en sus órganos y tejidos.